Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Pueden tomar asiento por un momento más. Gloria a Dios. Queremos cuidar la presencia de Dios. Amén. Esa es una de las cosas que más un cristiano tiene que aprender, es a cuidar la presencia de Dios. Que no se vaya, que no se pierda, ¿no? Que no se aleje de nosotros, ¿no? Cuidarlo con temor y temblor, como la salvación, ¿no? La hermana nos decía que a través del Espíritu Santo, cantando, que el Señor nos abriga, ¿no? Yo soy quien te abrigo, dijo, ¿no? Recién. Nos abriga de muchas formas el Señor antes que eso. Y esta semana, mientras estaba orando y pensando allí en el Señor, en la presencia de Dios, me dio este título el Señor. Y dije, ¿qué puedo predicar, Señor, sobre eso? ¿Qué puedo hablar? ¿Qué versículo me puedes dar? ¿Qué es, Señor, lo que puede uno hablar sobre ese título? No seas tu peor enemigo. Y tiene que ver con que el Señor nos abriga. Porque si no estamos abrigados por Dios, si no estamos cobijados por la presencia de Dios, si no estamos bajo esa, como veníamos predicando, bajo la nube, bajo la protección de Dios, si no cuidamos la presencia de Dios, ahora sí que venimos a pelear primero contra nosotros mismos, ¿no? Y hoy vamos a ver por qué. ¿Por qué peleamos contra nosotros mismos muchas veces? ¿En qué áreas podemos pelear contra nosotros mismos y a veces le echamos la culpa al diablo? Mire, el diablo no es todo lo que uno dice, el diablo me puso una traba, una piedra de tropiezo, o esto, lo otro, y echa uno y reprende al diablo y no pasa nada. Sigue uno siendo igual, ¿no? No es el diablo. Es que uno pelea contra uno mismo a veces. Pelea contra cosas que no quiere cambiar. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, versículo 1, ¿de dónde provienen las guerras y los pleitos?, se pregunta el apóstol Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, no somos nosotros los que estamos luchando primero contra nosotros y después contra los demás, dice Santiago. ¿De dónde vienen esas guerras, esos pleitos, esas peleas? Vienen ¿saben por qué vienen? Por áreas no entregadas a Dios, por áreas de nuestras vidas que no están rendidas al Señor. Entonces estamos siempre quizás diciendo, sí, yo voy a cambiar, o no sé, se me ocurre ahora, esposo le dicen a su esposa, te prometo, no te voy a engañar más, voy a cambiar, esta es la última vez, y sigue pasando, ¿no? Te prometo, quiero cambiar, quiero dar vuelta a un episodio de mi vida, quiero demostrar que soy diferente, pero te das cuenta que no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque hay áreas que no están rendidas a los pies de Cristo. Ahora, ¿qué sucede cuando somos vencidos por esas áreas no entregadas a Dios? Por lo menos hay algunos puntos aquí que tenemos que aprender, si es que es para nosotros. Quizás no son para ustedes los puntos, son solamente para mí. Por eso el Señor me lo mostró. Pero, ¿qué pasa cuando peleamos contra nosotros mismos y no podemos ser victoriosos, ser libres en Cristo? ¿Qué pasa cuando vieron que ahora uno lee y hay 7 pasos para ser libre y 10 pasos para esto y 5 pasos para el otro y uno compra esos libros y no pasa nada? Son atractivos, puro marketing. Pero no, uno lee, pero yo hice los pasos, hermano. Hice los 5 pasos, hice los 10 pasos y no soy libre. Bueno, pues no son pasos solamente, no son hermosos libros con una hermosa tapa. Es que ahí hay que entregar de en serio al Señor esas áreas que no queremos o que luchamos para no entregarlas. La primera cosa que yo veo en Cristo en estos 20 años, que puedo decir que peleamos contra nosotros mismos cuando le damos lugar a las ofensas. Peleamos contra nosotros mismos primero cuando somos y aceptamos ser ofendidos. ¿Cómo sería esto? Bueno, ¿quién no se ha ofendido alguna vez? Por supuesto que todos se han ofendido alguna vez, nos hemos ofendido por muchos motivos, ¿no? Yo mientras leía la palabra del Señor esta semana, en Lucas capítulo 17, versículo 1, Jesús le dijo a los discípulos y le habló sobre esto, ¿no? ¿De qué le habló allí? De la palabra tropiezos. Y dijo, es imposible que no vengan tropiezos. ¿Sí? Es imposible. Vienen tropiezos, le dijo a los discípulos. Algunos de ustedes, siendo mis discípulos, también van a venir tropiezos.
Pero hay de aquel por quien vienen esos tropiezos. Los tropiezos están, pero hay de aquel por quien hace tropezar a alguien. Tremendo. Esa palabra tropiezos en el griego es escándalo, que significa, ¿vieron que alguno a veces usa piedra de tropiezo? ¿No han usado esa palabra? Fue una piedra de tropiezo, fue un palo en el cebo, se traduce ahí en el griego. Fue como una piedra, como algo que le pusieron para hacerlo caer, para hacerlo tropezar. Pues la palabra ofensa viene de ahí, de esa palabra viene la palabra ofensa, porque la ofensa es un tropiezo. Y es imposible que no vengan personas a querer ofenderte o querer lastimarte o querer cortar tu camino. Esa sería como una traducción. Pero el problema es cómo reaccionamos ante esos tropiezos que quieren venir. El problema es cuánto aceptamos nosotros en nuestras vidas. Cuánto recibimos de eso, cuánto lo agrandamos, porque a veces no es tan así, sino que uno lo que hace es que lo alimenta. Y esas cosas se alimentan rápido, Uno lo alimenta y hace ya una bola grandísima, de la cual no era tan así, pero el diablo sabe en dónde, y ahí sí es el diablo, que pone ese tropiezo. Nada más que después que pone ese tropiezo, nosotros empezamos a pelear con nosotros mismos, por eso que aceptamos. Y por eso que no entregamos. Y por eso que no rendimos al Señor. Y eso puede durar años. La Biblia habla de la raíz de amargura, por ejemplo. La Biblia habla de que puede brotar una raíz de amargura, así como cuando tú siembras algo, eso brota, eso sale, eso crece. Y hay que tener cuidado con eso. Una ofensa es algo que hiere, ¿no? Que lastima, que indigna. Es como cuando el pez muerde el anzuelo y queda agarrado. Está por morder una carnada, él no sabe que atrás hay un tropiezo, que hay que hay algo que lo puede atrapar. Él va en busca de la carnada y cuando muerde, ahí se queda agarrado y no sale de ahí hasta que la persona lo saca. La ofensa es como cuando muerdes el anzuelo, así, con ese dolor y todo que debe sentir el pez. Y morder puede, pero no salir, porque está hecho para que no salga fácil, ¿o no? El pescador ahí para sacarlo, ¿cuánto está? Cuesta sacar ese anzuelo, porque tiene que hasta romper un poco para sacarlo. Ay, ay, ay. Esa herida que produce también. Eso empieza así, pero luego es algo que molesta, que lastima el corazón. Los sentimientos, y yo diría aún las acciones nuestras, no es lo mismo, no son las mismas acciones. Cuando alguien es lastimado, no actúa de la misma manera. Hay un dolor allí en el corazón, hay algo que empieza a crecer, a brotar. Es como un cáncer, no me gusta esa palabra cáncer, pero a veces es la forma de graficarlo. La ofensa es como un cáncer que empieza a crecer. ¿Y qué hace? El cristiano pierde la paz de Dios. Miren, una de las cosas importantísimas que no podemos perder. Y empieza uno a navegar, yo diría, en esas profundidades de las ofensas que hay. Son como profundidades, ahí aguas profundas, sucias, donde uno empieza a navegar en ese dolor. ¿Qué pierde uno? El gozo de servir al Señor. ¿Cuántas personas hay en este mundo apartadas del Señor, hermanos? Han sido ofendidas. Sin embargo, no han podido darse cuenta muchas personas que hoy no están en las iglesias, ¿no? Estoy hablando de los que no están, no de los que están. Muchos de los que no están hoy no saben cómo salir sacarse ese anzuelo, salir de eso. Han puesto esa ofensa antes que a Dios. Porque si tú pones a Dios, sigues al Señor. Hagan lo que te hagan. Les los digo porque yo podría escribir libros de las cosas que me han pasado a mí, que mi esposa solamente lo sabe, que me han hecho en el ministerio en estos 20 años, y tú me dirías, pastor, no cuente más. No sé cómo es que usted está en el ministerio hoy, pero ¿sabe qué? He aprendido a arrancar ese anzuelo, a quitarlo. Cuesta, horrores. Cuesta ayuno, te cuesta todo. Sin embargo, he comprendido, gracias a la misericordia de Dios, que primero está Dios. Lo que me hagan, y bueno, darán cuentas. A veces es un trampolín para que te muevas, que alguien te haga algo. Porque a veces estamos muy quietos, necesitas que alguien te mueva un poco, te clava un anzuelo para que reacciones. A veces necesitamos que algo nos duela para reaccionar. Ay, ay, ay.
No me quiero meter en ese punto porque no está acá. Personas se aíslan, se apartan, se enojan, empiezan una lucha mental, una lucha fuerte contra ellos mismos. Pero ¿saben qué es? ¿Por qué es? Por no entregar ciertas áreas al Señor. Algunos dicen, es que todos me desprecian, pastor, nadie me quiere, todos me desprecian, nadie me habla. Y bueno, pero pensemos un poquito por qué nadie nos habla, ¿por qué será? ¿No será por todos están en contra mío o yo soy el problema? ¿No estaré peleando con algunas cosas yo y mostrando que hay algo que no está bien? Las ofensas es algo, cosa seria, hermanos. Aparte es algo, como yo diría, seductivo, porque es fácil de obtener, pero doloroso de dejar. Es fácil de ser ofendido, ¿no? Pero doloroso dejar esa ofensa, doloroso soltarlo, porque tenemos como un derecho ahí, ¿no? Es como la razón. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Es como que uno tiene el derecho, es que a mí me hicieron esto, yo soy el que tengo la verdad. Como cuando uno tiene la razón, ¿no? Yo tengo la razón. Ah, sí, bueno, qué bueno. Tienes la razón, tienes la ofensa y no hacemos nada con eso. Nos perdemos. Mejor es soltarlo eso y alcanzar el plan, el objetivo, la salvación del Señor. Amén. Mejor soltarlo. Es que a veces uno también se hace como amigo de la ofensa, ¿no? Es el compañero para llorar juntos. ¿No escucharon eso? Ah, pero yo tengo de qué llorar, pastor. Tengo de dónde llorar. Me acuerdo y lloro y lloramos juntos con la ofensa. Somos compañeros aún de las lágrimas. No, suéltelo, déjelo, que corra, que se vaya. Suéltelo al suelo, suéltelo, porque hace bien al corazón, hace bien, uno trabaja mejor, se levanta mejor, sirve mejor al Señor. Amén. Puede aconsejar a alguien que está al lado mejor, inclusive decirle, mire, cuando usted pasa por una situación difícil, siempre el Señor le pone a alguien al lado para ayudar que está en una situación peor. Y uno dice, ay, Señor, gracias Señor que a mí me libraste, líbralo por el hermano este. Y uno está ahí también para ayudar, ¿no? Para decir, no, pero mira, si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. Ahora, así se convive con esas aguas profundas que yo digo, ¿no? Esas profundidades ahí donde hay presión, donde está la amargura, donde se empiezan a sentir una serie de sentimientos y uno va perdiendo la sensibilidad con Dios. Eso nunca lo pierde, porque uno va perdiendo la sensibilidad con Dios. Y mientras leía eso, mientras escribía eso, leía en Génesis capítulo 4, versículo 7. El Señor me puso ahí la historia de Caín y Abel, ¿no? Génesis capítulo 4, versículo 7. Yo se lo voy a leer en la versión Reina Valera y en la versión popular. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Bueno, la versión popular se entiende un poquito más. Porque dice, ¿por qué este berrinche? Miren la versión popular. ¿Vieron la palabra berrinche? Cuando alguien está con un niño, ¿no? Y tratan de... ¿Por qué este berrinche? ¿Por qué este mal humor? Si lo hicieres bien, ¿no serás aceptado también? Y si no lo haces bien, el pecado está esperando por ti, listo para saltar. Está ahí para alcanzarse, pero tienes que dominarlo. Ahí está, ahí se entiende mejor. Wow, le está diciendo el Señor eso a Caín, ¿no? ¿Qué estaba pasando allí? Y eso pasó con Caín y Abel. Pero esto de que Caín hizo eso con Abel, que mató al hermano, no es que fue un día para otro. Empezó con algo que él permitió en su vida, que fue que se sintió ofendido, se sintió disminuido. Pero eso no fue ni Dios ni Abel. No tuvieron nada que ver ellos. Pero fíjate cómo eso empezó en el corazón de un hermano que se sintió poco. ¿Y con quién empezó a pelear? Con él mismo. Con él mismo. Con él mismo luchaba. Dios lo amaba y Dios nos ama como somos. El hermano no tenía nada con él, es que él quería servir a Dios, quería ofrendarle a Dios lo mejor. ¿Qué problema hay con eso? Sin embargo, Caín empezó en su corazón a permitir esas cositas que se empezaron a agrandar, ¿no? Se ofendió con su hermano y la raíz, como digo, es un sentimiento de ofensa que sintió.
posiblemente se comparaba, ¿no? Y decía, ¿cómo? Entonces Abel es mejor que Dios, porque por la forma en que él está sirviendo al Señor, por la forma en que él se está entregando, ¿no? Y pensó que posiblemente era mejor que él. Luego se ofende, luego comienza a navegar en esas aguas, como yo les digo, posiblemente un hombre que se maquina en su mente, agranda eso, es como una película que tiene Caín y está diciendo, ¿cómo puede ser? Dios lo ama más a él que a mí. ¿Vieron, hermano, que ahí con lo que empiezo a decir ahora, es esa película que nos hacemos nosotros también? Es esa batalla que tenemos en la mente. Pero es algo nuestro, es una batalla nuestra. Porque si te pones a pensar en las batallas que tienes, seguro que surgen por algún pecado no confesado, por alguna ofensa, por alguna raíz de amargura que hay, por alguna falta de perdón. Por ahí viene la cosa. Cuando eso empieza a ser parte más de tu vida, generalmente comienza por ahí, ¿eh? Entonces empieza a maquinar, se hace una película en su mente. Y posiblemente, yo escribí esto acá, ¿no? Pero posiblemente él dijo, ¿y quién se cree que es él, no? ¿Quién se cree que es mejor que yo? ¿Se cree mejor hermano? Entonces cuando llega a ese punto, ¿sabe qué piensa? En matarlo. Lo mataré. O sea, no es que alguien mata de un segundo a otro, es que empezó él a permitir todo eso, luchar contra él mismo, hasta que sintió y tomó la decisión que lo mejor que podía hacer era matar al hermano. ¡Wow!, ¿no? Porque cuando uno lo lee no comprende. ¿Cómo puede ser que Caín mató a Abel? ¿Solamente porque ofreció algo mejor que él? No lo va a hacer por eso, ¿no? ¿Solamente porque el pecado entró en la humanidad? No. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Dios le advirtió en el versículo que leímos, hermano. Dios le advirtió sobre este camino, podemos decir, tenebroso. Y Caín perdió la batalla en sus pensamientos. Y porque ni Abel ni Dios había generado esto. Caín llegó a esa conclusión. La ofensa se estableció, lo aceptó y produjo esa desenfrenada situación. Por eso la ofensa es la carnada del enemigo, hermano. Claro que el enemigo es parte, porque es la carnada que te tira, es la carnada que te hace, que está escondida de un anzuelo. Él te da esa carnada para que tú muerdas y caigas. Y quedes atrapado en algo. Él sabe que puede poner palos en el camino, piedras, para que tú no alcances el plan de Dios, para que tú no avances en las cosas de Dios. Va a poner siempre algo. Tengas o no tengas razón, el enemigo va a hacer algo para que no avances. Tengas o no tengas razón, mira lo que te digo. Por ahí a veces tienes razón, pero va a poner algo. Y te va a hacer creer que a ti te ofendieron, que a ti te lastimaron, que a ti te... ¿Para qué? Para desviarte la visión del propósito de Dios para tu vida. Porque acá lo que está en juego es el propósito de Dios. Hey, la palabra de Dios dice que antes de la fundación del mundo ya tenía un plan para ti. ¿Te crees que eso Satanás no lo sabe? Entonces somos nuestros peores enemigos cuando aceptamos eso y no comprendemos y no procesamos y no entregamos en la presencia de Dios. Siempre piensa esto, ¿qué es lo que a mí me ha mantenido siempre? Pensar que hay un plan. Más allá de lo que suceda, hay un plan de Dios. Siempre pienso eso, hermanos. Siempre me animo yo mismo a pensar que es así. Y siempre me ha dado resultado. Entonces no te aferres a las ofensas, aunque sean compañeras del dolor. Más bien, quítalas de ti. Quítalas de ti. Porque eres el primero que pierde cuando haces eso. Sí, tu corazón pierde. Por eso es una elección, hermano. Fíjate. El ser libre es una elección. Nosotros elegimos entregarle a Dios nuestro corazón o elegimos no entregárselo. Nadie nos pone un revólver para seguir a Dios. Nadie nos amenazó para estar aquí. Nosotros decidimos por nuestra voluntad seguir a Dios, pero también decidimos entregarle esas áreas o no entregárselas. Es nuestra decisión entregarnos a Dios completamente. Es como cuando les compartí, ¿se acuerdan de un vaso de agua, de una jarra de agua, donde yo les dije, miren, esa jarra tiene una gotita de arsénico, pero tú no la ves? Si yo no te lo digo, la tomás, ¿no? Total, el agua está cristalina, ¿no? ¿Quién sabe?
Ahora, si yo te digo, tiene una gota de arsénico, tú dices, no, está bien, tómesela usted. Así es con Dios también. Dios no quiere esa gota de arsénico en nuestro corazón. Aunque a veces quizás sea insignificante o no se ve, pero puede ser una semilla que se siembre y que brote una raíz de amargura. Ahí está en Hebreos capítulo 12, versículos 14 al 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, miren este punto. Mirad bien. Hay una alerta ahí. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¡Wow! Por eso dice, muchos predican este punto nada más, seguir la paz con Dios y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahí está, hasta ahí predican. Qué lindo. Sí, pero ahora viene lo... Mirad bien, ahí hay una expresión de... Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, el que pierde la gracia pierde todo, hermano, ¿no? Pierde la salvación, pierde todo. Del que dejó de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque brotó, miren, germinó, se levantó allí algo. ¿Qué? Primero una raíz, ay, ay, ay. Y luego salió a flote. ¿Qué era esa raíz? De amargura. ¿Y qué hace? Estorba. Estorba en caminar. Estorba cuando orás. Estorba cuando decidís servir al Señor. Estorba cuando quieres tomar decisiones para Dios y te vence ¿qué? Esa raíz, eso que brotó, te estorba. Tú sabes que está delante de tus ojos, te estorba todo el tiempo. No puedes buscar al Señor, no puedes entregarte a Dios, te estorba, es un estorbo. Cuidado que no los estorbe, dice. Cuidado, porque eso brota y estorba. ¿Y qué pasa? No solamente uno es contaminado. Muchos, dice ahí, son contaminados. Contagia, es contagioso. Me gusta esa palabra. Es sumamente contagioso. Porque el problema es cuando, como dice ahí, como dijimos anteriormente en Lucas, ¿no? ¿Qué decía ahí la palabra del Señor? Vamos a volver a Lucas un segundito. Es imposible que no vengan tropiezos. Pero hay de aquel. Ay, ay, ay. O sea que hay de aquel que hace caer a alguien, ¿no? Hay de aquel que hace ese tropiezo. Entonces estamos con el mismo versículo aquí. Contamine a otros. Un colega una vez me dijo, me estaba acordando mientras escribía el sermón, que una vez me dijo un colega, nosotros no nos juntamos tanto como iglesia, así como en picnics o los hermanos no van mucho a visitar a los hermanos. Le dije, ¿por qué, hermano? Está bien. Hay que tener coinonía y comunión. Me dijo, no, lo que pasa es que siempre andan chismeando. Prefiero que ni se junten, me dijo. Hace mucho, yo me lo acuerdo. Ahí en una de las provincias que anduvimos predicando con Vanessa y me quedé y dije, ay, 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 qué feo. Pero él quería que no se junten, no vayan a otros, porque dice que después hablaban y se contaminaban y mejor que ni vayan, decía. No, hagan ustedes, vayan, júntense, bendíganse, háganse amistades, que es lindo, hermanos, en la iglesia, ¿no? Pero que no haya contaminación, por favor, para que muchos sean bendecidos, no contaminados. Porque uno se da cuenta, hermano, cuando alguien es contaminado, ¿eh? Uno como pastor se da enseguida cuenta, porque la persona ya deja de venir, ya deja como de... Hay como un desgano, ¿no? Posiblemente se enteró de algo que ni se sabe si es verdad o no, pero hay un desgano, uno se vence, deja vencer. Y ahí es donde tiene que tener uno cuidado, porque ahí empieza a luchar con uno mismo, ¿no? Pablo dijo, porque no hago lo que quiero, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Estaba dándose cuenta que había una lucha. Estaba luchando con él mismo, Pablo, ¿no? Lo que no quiero, eso hago. Estoy luchando conmigo mismo. Yo me acuerdo que uno de los primeros amigos que yo tuve en la iglesia, a poquito tiempo de haberme convertido, una vez vino y me dijo, estoy luchado. Estoy luchado. Yo nunca había escuchado esa expresión. Y le dije, ¿podés explicarme qué es estar luchado? Me dijo, no sé cómo explicarte. Estoy luchado. Entonces yo dije, ¿no será que estás peleando contigo? Me dijo, sí. Miren qué expresión. Uno a veces lo expresa así. Estoy luchado conmigo mismo. ¿Cómo luchado? Luchado. Peleando con él. ¿Y cómo sentía? Fatigado, se sentía desganado.
Y estaba peleando con él, mire, yo me lo acuerdo porque me quedó grabado eso de ese tiempo, en que yo empezaba a comprender algunas cosas del Señor. Así que no estés luchado, deja de pelear contigo mismo, ríndete al Señor, entrégate de todo corazón. ¿Qué miedo hay de entregarse? Entrégate en el altar, entrégale esas áreas que uno a veces tiene miedo también, por eso no entrega esos miedos, ¿no? Esas frustraciones. ¿Quién no tiene una frustración, hermano? ¿Quién no ha sido frustrado con algo? Pero aprenda y practique el altar de Dios, que ahí es donde uno se sana. Peleamos contra nosotros mismos siempre cuando queremos tener la razón. No, este punto no es para nosotros. Aquí no creo que haya nadie que quiera tener siempre la razón, ¿no? Este punto me dice el Señor. No, ¿y qué sucede cuando siempre queremos tener la razón? Cuando a toda costa queremos tener la razón, y si no nos dan esa razón, la exigimos a veces, de manera también puede ser así como irracional, por darle una palabra santa, vamos a decir así, irracional, la reclamamos con dureza, así con fuerte, ¿no? El problema a veces surge cuando somos un poco intransigentes, ¿no? ¿Qué es esta palabra? A ver, intransigente. El intransigente es aquel que quiere mantener siempre la opinión que tiene a toda costa, ¿no? Piensen o no piensen igual o distinto, él piensa así y las cosas son así. Tenga o no tenga razón, es así, como yo digo. Entonces, ¿qué pasa? A veces somos medios obstinados, ¿no? Cuando hay esa intransigencia, viene la obstinación, acarrea así como muchas cosas esa palabra obstinación. Somos obstinados y ¿qué pasa? Cuando no nos dan la razón, empezamos a elevar el volumen de nuestra voz, nos irritamos o hacemos gestos, entonces gritamos, a veces nos enfurecemos y creemos tener la razón cuando no la tenemos, creemos tener la razón, nos cerramos por completo a lo que piensa el otro, porque uno dice, no, es así como yo digo, entonces no acepta que alguien pueda darte un consejo o darte otro punto de vista que te va a ayudar, ¿no? Las personas dicen, no, es así, como yo digo, yo pienso así, al que no le gusta, Entonces yo le puse que este es un acto, y mire, inventé una palabra hoy, si me lo permite. Ser razón se llama, ser razón. La palabra ser razón para mí, punto de vista, no sabía que estaba en el diccionario de la lengua española, es cuando alguien está cerrado en esa razón que tiene. Ser razón, exactamente, hermano. Está cerrado en esa postura. Está cerrado, ¿no? Es esa razón. Entonces, ¿qué pasa? A veces cuando somos cerrados en esas posturas que tenemos, empieza a haber algunos conflictos ahí familiares, más los que tienen hijos o los que están casados. Empieza a haber ese disgusto o es como cuando uno pone minas adentro de la tierra y no puede pisar. No sabe dónde están las minas, pero si pisa explota. Es como un campo minado. Cuidado, ¿no? Seamos sabios, seamos humildes. No podemos tener siempre la razón. Porque uno pierde el respeto cuando impone algo del cual no está dispuesto a aceptar otros comentarios o otras cosas, ¿no? O otro punto de vista. Y debemos ser sabios para lograr esa paz que necesitamos, ¿no? En nuestra casa. Yo leía esta semana que muchos de los problemas que hoy los adolescentes tienen es porque es algo que a los adolescentes les pasa, es que no dialogan mucho, se encierran. Es algo normal. Piensa cuando tú eras adolescente y te vas a dar cuenta que es así. Nada más que uno se olvida. Pasaron tantos años ya, por lo menos para mí, que me olvidé. Pero fíjate que tienden a aislarse, a encerrarse. No es que están deprimidos, simplemente no se entienden, no se comprenden, no saben, están creciendo, su cuerpo crece, empiezan a sentir otras cosas y se aíslan un poco. Entonces piensan que los amigos son lo mejor, ¿no? Ah, sí, mis amigos son los mejores. Y piensan que los padres no saben nada. Piensan que los padres no comprenden nada. No saben, mi papá no sabe nada, dicen mucho, ¿no? Y sí que saben, nada más que hay que comprenderlos. Pero fíjate que si uno se pone en esa postura, el diálogo se cierra más. Se cierra el diálogo. Uno tiene que ser sabio de dialogar. Y no puede dialogar horas.
es poco el tiempo que a veces uno puede dialogar con un adolescente. Y ese tiempo que puede dialogar, tiene que hacerlo con sabiduría. Amén. Esta actitud hace que a veces no seamos respetados. Y terminamos haciendo ¿qué? Otra vez luchando con nosotros mismos. Luchamos con nosotros mismos. Y después luchamos con los demás. Pero luchamos con nosotros, con nuestra posición, con nuestra forma, con nuestra altanería. Para correr bien la carrera, hermanos, que tenemos por delante, sí o sí debemos despojarnos de ese cerrazón que no nos deja interactuar muchas veces, que no nos deja escuchar, recibir de otras personas. Amén. Que nos aleja de las personas y nos aleja de Dios también. Porque imagínate, mire, a veces hay como una terquedad que tenemos. Perdón, no me gusta la palabra terquedad, pero a veces somos medio tercos. Y esa terquedad, y creemos que tenemos la razón. Y decimos, a mí no me van a enseñar, a mí no me van a decir qué hacer. Y a veces somos así con la palabra de Dios, con los mandamientos de Dios. Entonces, si esa área está así, hoy tienes que entregarla al Señor. Entrégasela a Dios. Tercero, peleamos contra nosotros mismos cuando saben que hay áreas que no están transparentes en nuestro corazón. La Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ¿no? Bienaventurados. No solamente de verlo a Dios cuando estemos allá en el cielo, sino también aquí en la tierra vamos a ver a Dios. Lo vemos en muchas áreas, lo vemos en muchas personas a través de, no porque sean dioses las personas, sino porque tienen algo de Dios. Amén. Entonces, nuestro corazón no es limpio a menos que Dios lo limpie. No nacemos con un corazón limpio, nacemos con el pecado original. Nadie viene al mundo con un corazón puro, ¿no? Y el apóstol Pablo llegó a decir, yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien. O sea que él sabía que había algo que lo impulsaba hacia el mal. Y Jesús mismo dijo, del corazón salen los malos pensamientos, ¿no? Dijo eso. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Del corazón, porque los discípulos estaban comiendo, no se habían lavado las manos. ¿Y qué le decían a Jesús? Tus discípulos no se lavan las manos. Y Jesús dijo, es que no es malo lo que entra, es malo lo que sale. No es malo lo que entra, es malo lo que sale del corazón, Jesús decía, ¿no? No importa si se lavan o no las manos, eso es un detalle. Bajo la ley no se podía hacer, pero eso está bajo la ley. Jesús dijo, ahora sí que el que piensa, el que codicia, el que mira a una mujer, ya pecó en su corazón. Elevó, hermanos. Elevó el mensaje del Señor. Antes era el que se llegaba, ahora es el que piensa y el que peca en su corazón. Ahí ya adulteró en su corazón. Miren qué tremendo. Entonces, Jesús sabe lo que hay en nosotros, sabe lo que sentimos, lo que pensamos. Ser transparente es reconocer que necesitamos ser limpiados por Dios, ir a Él, ir al Señor. Si no somos transparentes delante del Señor, vamos a luchar con un sinnúmero, hermanos, de tentaciones, de pecados. Y necesitamos ser transparentes para pedirle ayuda al Señor, porque a veces no peleamos por esas cosas, no le pedimos al Señor ayuda. Y Dios está buscando ese corazón entregado, que se limpie, que no sea un corazón doble, ¿no? Y también la Biblia habla de un corazón idólatra. No, Dios quiere un corazón entregado. Dios quiere que entreguemos esas áreas de las cuales muchas personas están atrapadas y ya no luchan por ese pecado. Ya no luchan por eso, porque se han dejado vencer por eso. Si te dejas vencer por un pecado, al principio peleas, pero ¿saben qué? Muchas personas llegan a un punto donde dicen, ¿y para qué voy a ir a Dios? ¿Para qué le voy a pedir perdón a Dios si voy a volver a caer? Y luchamos contra nosotros mismos cuando hacemos eso. Y perdemos la fe de reconocer que Dios puede liberarnos, hermano. Dios puede librarnos. Dios puede sanarnos. Amén. Y hoy puede ser el día. Pero por último, ¿sabe que también peleamos con muchas cosas que no entendemos? ¿Cuántos pelean por cosas que todavía no entienden, ¿no? Todavía no comprendes. Si hay cosas que peleas y te frustras. Y yo pensaba en esto y me venía a la mente los fariseos. Esto es lo que pasó con los fariseos. Hombres que habían estudiado la palabra, que comprendían, que recitaban libros, como libros, los profetas podían recitarlo completamente, los libros. Por eso eran fariseos, saduceos. Eran hombres de estudio. Sin embargo, fueron los primeros enemigos de Jesús.
¿Qué estaba pasando allí? Ellos tenían la tremenda oportunidad, tuvieron más oportunidad que los pobres que no tenían acceso a la Biblia. Porque hoy te encuentras una Biblia por $1 en Dollar Tree. Pero en ese tiempo solamente los fariseos tenían acceso a los rollos. No había Biblias por todos lados. Así que ellos eran los que debían comprender quién era el Mesías. Pero pelearon contra ellos mismos, contra su religión, contra su forma de pensar. Y no lograron conocer al Señor. Debían haberse alegrado, unirse al grupo de Jesús. Vieron los milagros y vieron ahí la sabiduría y cuántas cosas ahí podemos leer en la palabra del Señor que evidenciaron que Jesús era y es el Hijo de Dios. Pero nada de esto hicieron. Decidieron luchar contra Jesús, contra todo lo que Él hiciera. Los fariseos estaban tan concentrados en luchar contra Jesús que desecharon cualquier cosa que Jesús les pueda dar. Ya en su corazón lo desecharon. Estaban cegados, frustrados. ¿Y qué terminaron diciendo? Que en nombre de Belcebú hacía los milagros. Miren, Belcebú es el demonio, es un demonio. Fíjate, ya lucharon contra ellos, contra su religión que pareciera que fue más fuerte, hermanos. Y yo mientras leía estos pasajes, tengo muchos pasajes aquí, pero no creo que pueda leerlos todos hoy. Yo decía, qué tremendo, Señor, porque lamentablemente hay muchos creyentes que están cometiendo el mismo error hoy a nivel mundial, ¿no? Porque están luchando contra cosas que no comprenden, contra cosas que no logran entender. Y ahí estaban los fariseos, los saduceos, ahí aún el Sanedrín no comprendieron a Jesús, no lo aceptaron tampoco. Lo rechazaron desde el comienzo, cerraron su corazón, se tomaron el tiempo para no conocerlo, para desechar la verdad. Pero si hubieran aceptado, si hubieran dado la posibilidad de no luchar contra su religión, lo hubieran conocido. Amén. Lucharon literalmente en su carne. Por eso hay que tomarse el tiempo de examinar nuestras propias diferencias, nuestras propias actitudes, aquellas cosas que nos frustran, hermano. Tomemos el tiempo de luchar contra eso. Ese es el enemigo número 1 que tenemos por delante. Luchar con nuestras frustraciones, con nuestras ofensas, con nuestros pecados. Ahí es donde tenemos la victoria, en el Señor. Si logramos luchar contra eso y comprender y entender cuál es el plan de Dios. Entender las palabras de nuestro Señor. No pelear contra Dios. Mira, hay mucha gente que pelea contra Dios. Había un libro que había salido en los años 90 que decía, pelee con Dios. Yo dije, acá estamos en la apostasía, dije yo. ¿Cómo va a pelear con Dios uno? Si uno se tiene que reconciliar con Dios. Y la base de ese libro era la pelea de Jacob con el ángel. Miren qué sutil, ¿no? Y que peleó contra Dios y ahí cuchillazos y... No, hermano. Dios nos llamó a pelear con Él. Cuidado con lo que lee. Dios nos llamó a reconciliarnos, a humillarnos, a arrepentirnos. No pelees con Dios, no pelees contigo. Pelea con el enemigo, si hay que pelear. Mucha gente se cansó de pelear ya. Pero de pelear contra el enemigo. Pero peleamos contra nosotros mismos, de eso no nos cansamos, ¿eh? Por eso hay que tomarse el tiempo de buscar esas cosas que han hecho un nido en nuestro corazón. Claro, no podemos estar de acuerdo con todo lo que vemos y lo que hacemos. No, hermanos, claro que no. No es bueno que estar de acuerdo con todo. Uno tiene que tener también un pensamiento. Siempre y cuando ayude y siempre y cuando sea para bendición del cuerpo de Cristo. Porque no somos llamados a decir amén a todo, ¿eh? Hay cosas que no nos gustan o hay cosas que no estamos de acuerdo. Es bueno eso hace el cuerpo, ¿no? Pero siempre y cuando nos den el hacha y le peguemos al mismo árbol, ¿eh? No, Dios no puede hacerlo así, dicen muchos. ¿Por qué Dios no lo puede hacer así, hermano? Dios es Dios. Y nosotros lo limitamos en nuestra mente, en nuestra forma de ver a Dios. Ay, ay, ay. Así pasó con los fariseos. Dijeron, esto no es obra de Dios, es obra de Satanás. Y ahí Jesús dijo, cuidado, podrán decir cosas de mí, del Padre, pero nunca del Espíritu Santo, dijo. Ahí ya puso un stop.
Dios es más grande de lo que hemos experimentado. ¿Cuántos quieren en este día ir a la presencia del Señor? Cierre sus ojos allí donde se encuentra. Póngase en pie. Aleluya. Señor, vamos a ti, Señor, en este día. Vamos a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor. Con una actitud de arrepentimiento, Señor. Eso es lo que cambia de dirección, Señor. Vamos caminando a veces hacia una dirección, Señor, que no es la correcta y a través del arrepentimiento hacemos un vuelco, Señor, en el camino. Y no queremos ya pelear, Señor, con algunas cosas. Hoy nos dimos cuenta que hay algunas cosas de las cuales estamos peleando contra nosotros mismos, Señor. Fíjate cuando Juan el Bautista, en el final del tiempo, mandó un discípulo y le preguntó a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Estaba peleando contra él mismo. ¿Qué esperaba que le responda al Señor? ¿Que sí o que no? Nunca le iba a responder eso. Jesús le dijo: vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, y el reino de Dios se está predicando. Vayan y díganle eso. ¿Será esto? ¿Será de Dios o no será de Dios? Es que estamos peleando con la fe, hermano, muchas veces que tenemos. ¿Eres tú el Salvador o viene otro? Deja de pelear ahí con la fe en este día y entrégate al Señor. Fíjate que Sara se rió cuando vino la promesa, pero esa risa no fue del gozo de Dios. Esa risa fue una risa como de algo imposible. Ahí estaba peleando con esa risa, ella estaba expresando su falta de fe también. Peleó con su incredulidad, de que aún siendo mayor de edad y de aún que nunca tuvo posibilidades de quedar embarazada, pensó que era algo imposible. Elías, después de una gran victoria, ¿sabes dónde va a parar? Abajo de un enebro. Y ahí se deprime. ¿Con qué estaba peleando allí Elías? Estaba peleando con la depresión, con el miedo. Ahí estaba luchando. Tuvo una gran victoria, pero parece ahora queriendo quitarse la vida, diciendo: Señor, ¿para qué? ¿Para qué vivir, Señor? Después de una gran batalla allí con los profetas de Baal, el gran milagro que el Señor hizo a través de su vida, ahora está luchando con él mismo, peleando con su corazón. José también luchó con él mismo y venció. Tuvo la oportunidad de decidir y hubo una lucha en su interior. ¿Tú no crees que José, cuando le pasó eso, no empezó a su corazón a latir fuerte? ¿No empezó a subirle el ritmo cardíaco? Tuvo una lucha interior tremenda. Grande fue esa lucha de ese hombre, pero venció, hermanos, esa lucha. Tomó la decisión correcta. Venció su propia carne. ¿No tuvo una lucha David también? Cuando no lo pusieron allí adelante, cuando vino el profeta, luchó con el desprecio de la familia. Sin embargo, el Señor lo ungió igual, lo levantó igual, porque ese hombre en su corazón, aún siendo un hombre pecador, un hombre con errores como nosotros, débil, sin embargo un día se presentó y mató a un gigante. Nadie quería pelear contra Goliat y él peleó en nombre de Dios. Por eso venció David. El mayor ejemplo que tenemos es el de nuestro Señor Jesucristo. Él venció también, hermano. Ni la muerte lo pudo retener. Así que el poder está en ti. El poder de Dios está sobre nosotros. Las promesas poderosas que el Señor nos dio están sobre la iglesia. Ni las puertas del Hades van a prevalecer, hermanos, contra la iglesia del Señor.
Simplemente que dejemos de pelear por nosotros y empecemos a luchar por Jesús. Empecemos a pelear por Él. Aleluya. Cierra así tus ojos. Y hoy quiero que podamos entregar esas áreas. Yo no sé cuáles son. Dios sabe y tú sabes cuáles son esas áreas de las cuales estás peleando, estás luchando, estás batallando, que son como imposibles, como gigantes, que cuesta vencerlas, pero para el Señor todo es posible. Para aquel que nos llamó, para aquel que resucitó, para aquel que tiene poder, nada es imposible para Dios. Todo es posible para Él. Por eso en este día, toma esa decisión de entregar eso. Toma esa decisión, ahí donde te encuentras, ahí donde estás orando. Entrégasela en serio al Señor. Ríndela de corazón. No que uno se la entrega en el altar y al ratito va y lo toma de nuevo del altar. No sirve eso, hermanos. Lo que sirve es entregarlo y soltarlo. Es como cuando el Señor lo pone en el fondo del mar. Y después vamos nosotros con la cañita y lo pescamos de nuevo. No, hermanos. Lo entregas, lo sueltas en la presencia de Dios. Lo largas en la presencia de Dios. Lo rindes en la presencia de Dios. Aún las luchas mentales que uno tiene al rendirlo también. Porque ahí viene el enemigo a decir, ¿para qué lo entregas si no lo vas a lograr? ¿Para qué lo rindes si va a ser igual? Todo va a seguir igual. Te reprendemos, diablo, en el nombre de Jesús. Estás bajo los pies del Señor. Confiamos que lo que entregamos, el Señor está ya trabajando. El Señor está obrando, hermanos. El Señor es poderoso. No pasa por nuestra mente, pasa por nuestro corazón. Aleluya. No es una entrega mental, es una entrega del corazón. Se rinde delante de Dios como un sacrificio vivo que se está ofreciendo. Así es como tenemos que vivir, dice la palabra del Señor. Como un sacrificio vivo, agradable, acepto al Señor. Cuando ellos sacrificaban, hermanos, no le tenían piedad a ese cabrito, lo tenían que sacrificar para el Señor. No vivía más. Cuando uno entrega es igual. No le tengas piedad, no le tengas así como cuando uno siente ese apego. Entrégalo en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, levanta allí tus manos. Señor es poderoso. Señor es poderoso. Porque cosas que ojo no vio ni oído yo, dice la palabra del Señor, son las que Él tiene preparadas. Por eso batallamos, hermanos, contra la incredulidad, contra la falta de fe. Eso es lo que mata, hermanos. Eso es lo que destruye. Eso es lo que apaga al Espíritu Santo, lo que hace que salga corriendo el Espíritu Santo. Ay, ay, ay. La incredulidad es lo que hace que no suceda absolutamente nada en una heladera. Necesitamos vencer eso, romperlo en el nombre de Jesús, para que empiecen a suceder cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Porque esas son las que tiene preparada el Señor. No son las que nosotros vemos cotidianamente en nuestra falta de fe. Son las que el Señor tiene preparadas. Son cosas que ojo no vio ni oído yo. Son cosas celestiales. Son cosas del cielo. Son milagros, son respuestas del Señor. Son cielos abiertos para su casa. Para lo que estás ahí orando, el Señor te lo responda. Amén. Que estás ahí clamando, te lo responda el Señor. Entonces te preguntas, ¿por qué hace tanto que oro por algo y no pasa nada? Entonces es porque esas áreas no estaban entregadas al Señor. Porque la vida no estaba acorde a la vida que el Señor quiere. Pero una vez que entregamos al Señor, Él empieza a obrar, hermanos. Él empieza a responder. Él empieza a mover el cielo a favor nuestro. Amén.